Leí hace un tiempo esta frase que me llamó la atención de Juan Wesley. Un santo solitario es una contradicción, pues es imposible ser santo por propia cuenta. Juan Wesley. El tema de la comunidad no es solamente un tema relacionado con una comunidad de fe. No, el tema de ser comunidad es un tema relacionado con los propósitos de Dios. Por naturaleza, Él nos creó seres en relación. Y quise titular esta exposición para ustedes, Imágenes en relación, ya que estoy pensando en dos personas. Estoy pensando en el hombre y en la mujer. Por eso hablo de imágenes, porque los dos somos creados y fuimos creados a su imagen. Tanto hombre como mujer refleja su imagen. Y eso nos hace seres por naturaleza relacionales. El hecho de ser imagen de Dios nos plantea que Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que dialoga, interactúa. Dios es un Dios que es contextual. Por eso también Él se manifiesta como nosotros. Y desde ese acercamiento exegético y teológico, esa manifestación en Génesis del nosotros es una manifestación de la relación que existe en Dios, desde lo que se puede llamar la intrapersonalidad. Es ese ser consigo mismo, ese ser consigo mismo. Entonces, desde allí es que se elabora y se ha construido ese principio de la Trinidad como revelación de Dios. Dios en relación. Entonces, hoy quiero hablar un poco sobre esto porque me parece muy importante, ya que considero que hay un vacío en estos temas en nosotros como iglesia de Dios. Y es la relación que tenemos, no tan solo con Dios como nuestro Señor y Salvador, sino Dios como nuestro Creador. Entonces, allí cuando hablamos de imágenes en relación, hay dos elementos que son importantes en el sabernos creados por Dios. Uno, somos criaturas. Dos, somos personas. Criaturas, compartimos la naturaleza también con todos los seres vivos, en el sabernos que fuimos creados por el mismo creador. Y esa relación creación-creador nos coloca en la posición de criaturas. Esa relación de creación-creador nos coloca en la posición de criaturas. Entonces, hemos sido creados. Podríamos decir que hoy quiero hacer énfasis en este tema de el ser imagen de Dios, el ser creado por Dios. No voy a centrarme en la caída de la creación, sino en la creación como inspiración divina en relación. Entonces, por esa razón, el hecho de distanciarse del entorno debería ser solamente esta condición que la pandemia nos ha demandado. Y como podemos darnos cuenta, el aislacionismo nos afectó a todos. Eso quiere decir que no fuimos hechos y creados para vivir distantes, diferenciados, pero no distantes.
Entonces, somos imágenes de Dios en relación. Y cuando digo imágenes, quiero hablar de ese plural, de ser comunidad, de ser familia, de ser pareja, de ser matrimonio, de ser esa comunidad de Dios bajo la tienda matrimonial, de ser familia. También la familia es imagen de Dios en relación. Vamos al texto de Génesis 2. Génesis 2, 19. Dice, Jehová Dios formó pues, perdón, estoy leyendo el 2:19, es el 1:19. 1:19 puse más, no, espera, un momentico, ¿qué pasó acá? No es bueno, ok. Ok, vamos al capítulo 2 de Génesis, sí, estoy bien. Versículo 19. Voy desde el 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Como para darle un poquito de contexto a Génesis, hablábamos el domingo pasado acerca de la autoría de Génesis. Y hay algo que en consenso, la gran mayoría de los biblistas reconocen que lo que tiene que ver con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, una parte de Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Pero hay muchas dudas de que Moisés haya escrito todo el libro de Génesis. Ahora, Moisés registró lo que ya se venía por la tradición judía construyendo acerca de cómo era que Dios había hecho el universo. Entonces, el escritor de Génesis, el redactor de Génesis, tiene un propósito al hablarnos de este Dios. Este Dios es diferente a los dioses de los pueblos vecinos de Israel. Este es un Dios que crea, pero crea por medio de su palabra. Crea por medio y crea desde el caos. Recordemos que hablábamos el domingo pasado, Dios no crea de la nada. Dios crea, como dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Dice la reina, la versión Jerusalén, aleteaba, se movía. Y en ese moverse, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue desde el mismo caos que Dios creó. No fue de la nada, sino del caos. Dios reordena. Algún biblista llamó a estos 3 primeros versículos el resumen de Génesis. Génesis en 3 palabras. Versículo 1, creación. Versículo 2, caída. Versículo 3, promesa. Génesis en 3 palabras. Entonces, Moisés, sin duda, y Jesús mismo lo confirma cuando habla y lo pone en referencia, cuando dice que de mí escribió Moisés. Entonces, allí lo tenemos como un referente, un autor de los libros, de los 5 primeros libros de la Biblia. Pero hay partes de Génesis que, por el estilo, por la forma y por contenido, como estos 2 primeros capítulos, se cuestiona un poquito la autoría. No exactamente, no se sabe quién, pero no se duda de que hayan sido inspirados por Dios. Entonces, en su género literario se reconoce por un sector de la iglesia cristiana, de la crítica, que este es un texto que se reconoce como antimítico. Quiere decir que no se le reconoce como un mito fuera del contexto de la historia del pueblo de Israel. Se le reconoce como una narrativa con un referente histórico, con un referente de ubicación, incluso geográfica, como nos muestra el capítulo número 2, en donde está el Edén, el cual hoy en día precisamente viene a ser esos territorios, creo que son de Irán o de Irak. Precisamente esos son los territorios donde se considera que pudo haber estado ubicado el jardín del Edén. Entonces, no en vano, es una zona riquísima en petróleo. Entonces, no en vano. Entonces nos encontramos con un Dios que hace, un Dios que identifica la necesidad en el hombre masculino, y es de crearle precisamente una ayuda idónea. Pero, ¿qué significa esa ayuda idónea? Entonces, aquí nos encontramos con un Dios en relación. ¿Qué significa ayuda idónea? Primero que todo, para poder entender al ser humano, tenemos que entenderlo en su contexto. Y el contexto del ser humano es su creador y su creación, pero también es su próximo. También es aquel que es diferente, diferenciado de él, pero participa de una misma naturaleza, la creación de Dios y una naturaleza humana. Entonces, hay veces que este texto ha sido malinterpretado, ayuda idónea, y se ha ido promoviendo dentro de una cultura religiosa como aquella que gira en torno de él, aquella que tiene que servirle a él, al hombre, aquella que se anula y no se encuentra por ayudarle a que él se encuentre. Y eso es una construcción totalmente religiosa, no es una construcción bíblica. La forma como ha sido leído ayuda idónea no es ni aquella que gira en torno del hombre, sino es aquella que complementa y quiere ser complementada.
Justo González en su libro Creación, sin entrar en detalles gramaticales del texto, porque ese ayuda idónea en el hebreo es un eser kenegdo, que significa el soporte de una viga que sostiene un peso. Es ayuda idónea. Y esa categoría de ayuda idónea es incluso dada a Dios también, cuando se refiere a aquel que ayuda, está en categoría del Espíritu de Dios. Entonces nos encontramos con un referente de idoneidad de ayuda, no para que gire satelitalmente en torno del otro, no. La palabra literalmente traduce enfrente de él. Es como una imagen en un espejo. Por eso hablamos de imágenes en relación. Ella frente a él se ve precisamente como una imagen. Podemos verla frente a un espejo. Entonces, se trata precisamente de idónea, porque es similar a él, es igual a él. Por eso puede ser complemento para él y el complemento para ella. Entonces, aquí no nos plantean una relación de media naranja que completa la otra, no. Aquí nos plantea una relación de complemento. Pero para poder ser complemento, necesitamos sentirnos completos, sabernos completos. Y Dios nos hizo completos. Dios no le faltó nada. Bueno es. Y cuando habla del bueno es, se refiere a que es bueno estéticamente, bueno moralmente y bueno funcionalmente. O sea, Dios terminó su creación y la completó. No dejó a nadie incompleto, pero hizo que el hombre y la mujer se complementaran, que se creara una relación diferente a la que creó con la creación en general, con los animales y con la naturaleza. Por eso los animales fueron tomados de la tierra, pero la mujer no fue tomada de la tierra, fue tomada de él. Por eso es complemento de él. Y él es complemento de ella. Esa ayuda idónea no establece una subordinación, como algunos han querido decir que porque fue tomada de él, entonces tiene que ser subordinada a él. Y no, eso no es lo que quiere comunicar el texto en Génesis. Dice Justo González, no se trata de una subordinación humilde, como si la tarea del varón fuera lo importante y la de la mujer fuera sencillamente ayudarle en ella. Como si la tarea del varón fuera lo importante y la de la mujer fuera sencillamente ayudarle en ella. O sea, se convierte en una relación satelital. Aquí está el varón y aquí está ella dándole vueltas como ayuda idónea. Y esa no fue precisamente la imagen que Dios quiso que nos quedáramos. Entonces, lo que Él nos planteó se trata más bien de una ayuda fuerte, tan fuerte como la de Él para ella. Entonces, cuando una relación de pareja se hace complementaria, entonces genera algo que el Señor llamó unidad. Dejar para unirse. Dejará padre y madre y se unirá. Allí está el tema de la unión. Se unirá por este principio que Dios ha establecido en su creación. Entonces, quiero con un gráfico recordarnos un cambio de cosmovisión, porque hemos establecido la relación hombre y mujer desde una cosmovisión
que es más satelital que relacional y que complementaria. Entonces, mirando en su pantalla, voy a hacer dos gráficos. Uno representa una lectura que no representa realmente para mí el referente escritural, y es esta. Aquí está el hombre, aquí está la mujer. O podríamos hacerlo al contrario. Aquí está la mujer y aquí está el hombre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tamaño es desproporcionado a la función y a la relación. Lo que Dios estableció en esa ayuda idónea es esto. Entonces, aquí se ven como imagen. Dos imágenes en relación. Y aquí hay una interacción. Esta interacción es la que hace el nosotros en una relación de pareja. Esto es lo que se conoce como el mundo del nosotros en psicología. El mundo de nosotros de la relación de pareja, hombre y mujer. Entonces, esa ayuda idónea, Dios no la planteó desde una relación homosexual, no. Fue desde la heterosexualidad que Jesús determinó, Dios determinó la complementariedad. Y Jesús como co-creador, porque Él fue la palabra, Dios dijo y hizo. Entonces nos encontramos con una relación de complementariedad, no una relación satelital, donde gira en torno de él. Y entonces pierde una mirada cada 180 grados. Solamente su mirada es a este punto desde cualquier momento o instancia de su vida. Esto es una relación que no es conforme a los propósitos de Dios. O si se piensa que puede haber una complementariedad aquí con otro hombre, estamos equivocados, porque así no fue el propósito creador. Dios no creó para el hombre otro hombre, ni para la mujer otra mujer, no lo creó. Entonces, volvamos a nuestro tema del texto bíblico. Otro elemento que se quiere plantear para mí, dentro del contexto religioso, es que la mujer se debe al hombre y se debe en autoridad, porque así como él le puso nombre a los animales, también le puso nombre a ella. Y tenemos que entender con la intención y el contexto del texto. No querer decir lo que un machismo religioso quiso decir. Dios dice, le haré ayuda idónea para él. Y comienza el relato cómo Adán toma conciencia de que no se halló ayuda idónea para él. Pero él nunca había visto quién podría ser ayuda idónea. Lo que se dio cuenta fue que allí no iba a encontrar, que no había nadie semejante a él como idónea. Entonces el Señor hace caer a Adán en un profundo sueño y mientras dormía toma de sus costillas, cierra la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Ojo, cuando dice será llamada, no le puso nombre. Lo que hizo fue compartir su nombre con ella.
Por eso en el hebreo el hombre es Ish y la mujer es Isha. Entonces, él no le puso nombre. Lo que él hizo fue compartir su nombre con ella, porque eso es lo que la hace idónea, complementaria. Entonces, hay algunos expositores que, como por ejemplo, MacArthur, que plantea esto, que la mujer se debe al hombre en autoridad porque fue él el que le puso nombre y entonces, evidentemente, Dios quería que Adán le colocara nombre a los animales para que se le reconociese, se le diferenciase como creación. Por eso es que el Señor le manda que se enseñoree de ellos. Pero ojo, es de los animales. Algunos creen todavía que la mujer es un animal de carga. Y creo que tenemos que resignificar esa cultura evangélica que de alguna manera, yo lo digo, no leemos bien los textos, sino leemos desde hoy a ayer y no desde ayer a hoy, desde el texto en su correspondiente contexto. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Este es un biblista, se llama Justo González, y hace esa anotación en su libro La Creación. El hombre no le da un nombre a la mujer, sino que comparte su nombre con ella. Él es Ish y ella será Isha. Es solo más tarde, cuando el pecado intervino, que la llama Eva, así reclamando poder y autoridad sobre ella. 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero aquí cambió la relación, porque entra en la condición caída del ser humano. Entonces, precisamente las consecuencias de la caída ya habían sido manifiestas por el Creador. A la mujer dijo, versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Como quien dice, solamente 4 versículos después ya el hombre se estaba declarando señor de ella. Y se rompió esa relación para establecerse jerarquía en la relación hacia la mujer. Entonces, cuando se dice es que el hombre tiene autoridad porque le puso nombre a la mujer, sí, le puso nombre, pero fue después de la caída. Ahora, esa autoridad fue redimida y fue resignificada precisamente por su propio creador. Entonces, ese hombre, ese ser creado, de acuerdo al relato de Génesis, se establece como un ser relacional, un ser vincular. El tema del vínculo, el tema de los apegos que descubre Bowlby, era un tema que ya la escritura había hablado, solamente que en términos teológicos, no en términos psicológicos, porque la Biblia no es un libro de psicología, pero descubre la conducta del ser humano, muestra la conducta del ser humano. La razón de ser del texto bíblico fue manifestar la gracia, el amor y el propósito salvador de Dios a la humanidad. Entonces, ¿qué nos muestra? Que se establece una relación cuando Dios en Génesis 2:7 le sopla. Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento de vida. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que el hombre y la mujer son ubicados en un medio ambiente cercano a Dios, pero al mismo tiempo distanciado de él.
O sea, Dios, si ustedes se dan cuenta, dice que el 2 dice que 8, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Esto es hermoso, porque este es un Dios jardinero, es un Dios campesino, hablando en nuestros términos socialmente hablando. Es un Dios que cultiva, de ahí viene la palabra cultura. Entonces este Dios precisamente sopla aliento de vida, es su respirar, es su rúa. Entonces lo hace en un contexto que Dios ha creado, porque uno de los elementos que el autor de Génesis quiere mostrarnos es que ese Dios es diferenciado de su creación, es diferenciado de su creación. Entonces nos encontramos con un Dios que es creador, crea, pero se diferencia de su creación. Entonces lo ubica en un contexto y prácticamente allí es donde lo crea. El soplo se convierte en la huella de Dios en el hombre y va a determinar precisamente el curso de sus relaciones. Cuando el ser humano cae, entonces se afectan nuestras relaciones, se conflictúan nuestras relaciones. Somos seres que en sus relaciones tendemos a generar conflictos. Ahora, en la medida que nos relacionamos y que superamos esas dinámicas de conflicto, podríamos decir que Dios está restaurando su imagen de aliento de vida. Por ese soplo, y quise tomar el texto completo, por este soplo, Dios y el hombre quedan unidos y relacionados. Entonces, de ahí en adelante, el ser humano no podrá ser definido y comprendido aparte de su creador. Sea la sociología, sea la antropología, sea la psicología, sea la economía, sea la ingeniería, solamente tienen acercamientos parciales. Transversalmente hay un tema de antropología. Todos tienen que tener en cuenta las dimensiones del ser para hacer una casa, para hacer un conducto, para hacer un metro, para hacer un puente. Entonces, el ser humano no puede ser definido y comprendido sino en contexto, pero con mayor razón, para poder ser definido y entendido, no se puede comprender aparte de su creador. Por eso, desde el referente de la psicología, el psicólogo cristiano tiene que leerlo desde esas tres situaciones que el ser humano ha vivido en el desarrollo de su humanidad: creado, caído y redimido. Por eso es que desde la sociología también, el sociólogo debe de resignificar, sobre todo las ciencias humanas, su perspectiva de la creación. Entonces, por esa razón es que no podemos ubicar al ser humano en un contexto sin hablar de su creador. ¿Por qué? Porque ese ser humano se convirtió en un sujeto. En un sujeto porque está y fue creado en clave de relación. Espero y trato de esforzarme por no usar tantos términos teológicos, pero me parece muy importante que ustedes puedan comprender. Esto es un tema de teoantropología, pero no quiero que se quede en la academia. Quiero que trascienda sus vidas para que ustedes puedan entender también el referente bíblico de la realidad que compartimos unos con otros como imágenes en relación. Ser hecho, este es
un texto que forma parte de nuestros materiales del programa de certificación de asesores familiares PECAF, en la familia, la pareja y la persona como fundamentos bíblicos teológicos. Este es un módulo que tenemos. Entonces, nos encontramos con que ser hecho a imagen, esto que estoy leyendo únicamente, el ser hecho a imagen y semejanza significa también que el creador participa de una relación específica. Ojo, no tan solo como criatura, sino como hijo. Entonces, todos somos criaturas. Todos fuimos creados a imagen de nuestro Dios, pero no todos son hijos o hijas de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en su condición de creado, cuando cae en su condición caída, pierde la relación con su creador y entonces el ser humano se distancia de su creador. El creador deja de ser el centro en su vida para él mismo ser el centro de su vida. Entonces se construye un humanismo sin Dios, un humanismo sin creador, pero cuando viene Jesús, restablece esa relación a todos aquellos que creen en él, que le reciben, entonces les ha dado esa naturaleza de ser hijos de Dios. Y son nacidos no de la carne, no de la sangre, sino de Dios, por medio de el Hijo. Entonces, nos encontramos con que esa imagen y semejanza de Dios, que se transforma en una relación específica, más adelante en Génesis 5:3, más adelante, nos encontramos que se utilizan las mismas palabras al hablar de Adán y su descendencia. Este creado de imagen y semejanza que hay en Génesis 1, 26 y 27. Resulta que los encontramos también en Génesis 5:3. ¿Qué dice Génesis 5:3? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. O sea que aquí se establece una relación específica. Entonces, esa relación estaba mediada en el jardín, en el Edén, por la confianza. Fe es confiar. Por eso el justo por fe vivirá. La relación que se restablece en la persona de Jesús se inicia por una fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Se inicia por una relación de fe y se vive en una relación de fe. El justo por fe vivirá. Entonces, fe es confianza. La relación entre Dios y el hombre está mediada por la confianza y la aceptación. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno y bueno en gran manera. O sea, Dios se sentó a contemplar. Yo pienso, como dice la canción, hasta se sonrió. Entonces, Dios creó al ser humano para estar en relación con él. Pero no se puede solamente vivir en relación con él sin estar en relación con los otros. No se puede. Porque es que Dios no nos creó así. Dios no nos creó para ser llaneros solitarios. Lo que muestra el aislamiento de la relación con Dios es separación. Lo que muestra el distanciamiento de la relación del hombre con el hombre, del humano con el humano, de la mujer con la mujer, es quiebre de relaciones, es distanciamiento. Entonces, cuando Dios redime, quiso también que se restaurara la relación entre unos y entre otros. Cuando se pierde la confianza por un evento adverso,
en la infancia, en la niñez, en la adolescencia o la vida adulta, un trauma simple, un trauma complejo, se afecta de fondo la confianza y la aceptación. Entonces la persona no se acepta, la persona no confía en la gente, no confía ni siquiera en sí misma. Eso se evidencia en la psiquis del ser humano. Pero para poder leerla, tenemos que entender, porque eso es lo que también Dios quiere restaurar. Es la relación del ser humano con Él y es la relación del ser humano con otros humanos. Y las relaciones familiares. Ese es el propósito de Dios en su propósito redentor. Entonces nos encontramos que esa comunidad divina de ese nosotros, que precisamente nos encontramos en Génesis 1:26, cuando dice, y dijo Dios, hagamos un plural al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra, hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza, es un plural. Allá hay una comunidad divina y esa comunidad misma se proyecta en esta comunidad humana. Esa biunidad, hombre y mujer, lo que se ha llamado el imago Dei, es la proyección de la comunidad divina en la comunidad humana. Somos seres relacionales, sociables, porque somos imagen de Él. Esa comunidad divina se proyectó en nosotros. Entonces, podemos apreciar el hecho de varón y hembra. Son relacionales, son totalmente diferentes, pero se hacen complementarios. Ahora, no tan solo estamos planteando, se está planteando el hecho de la relación de la primera comunidad de la pareja, sino de las relaciones entre hombres y mujeres que de alguna manera, por funcionalidad, se complementan. Somos diferentes, pero somos iguales. Esa igualdad y a la vez diferencia es la que permite al hombre y a la mujer una relación sin fundirse, una intimidad sin pérdida de identidad. Y esto se da en cualquier contexto social. Ni el hombre debe perder su identidad, ni la mujer debe perderla. En un equipo de trabajo, en una unidad de trabajo, en una unidad académica. No sé, el hecho es, no, el hombre lo que ha hecho masculino es invisibilizar a la mujer y la mujer lo que ha hecho en su naturaleza caída es tratar de invisibilizar al hombre. ¿Cómo? Fundiéndose. Esas son relaciones codependientes, no interdependientes. No es una relación de inter, que se relacionan los dos, se visibilizan los dos. Solamente así es cuando se encuentra la intimidad. Cuando los dos se han invisibles. Andaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Es un tema de relacional. Cuando se complementan, entonces pueden descubrir la intimidad, el ser diferente del otro, sin avergonzarse, pero sin pérdida también de la identidad. O sea que cada uno tiene un espacio diferenciado, hombre, mujer. Dios diferenció a su creación de los animales, pero también la diferenció de él. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Voy a seguir trabajando este tema. Las diapositivas no se las mando hoy. Vamos a darle gracias al Señor porque nos hizo imágenes en relación. Señor, gracias porque nos hiciste iguales pero diferentes. Nos diste el mismo valor y nos colocaste en la misma condición. Hoy, Señor, gracias porque resignificaste las jerarquías y las convertiste en relaciones. Resignificaste la caída y nos restableciste, restaurándonos. Gracias, Señor, por la obra que continúas haciendo en nosotros. Amén y amén.